ocurrió algo muy raro en el servicio de urgencias. Ese servicio como que se estremeció. El servicio como, no sé, un ruido impactante, algo muy raro ocurrió en el servicio. Todos quedamos como impactados al ver esta reacción que ocurrió en ese momento. Pasamos el niño a la sala blanca, que es donde se llevan ya los difuntos, para dejarlo ahí mientras ya lo recogía la funeraria. Pues la familia no se quiso ir del servicio de urgencias, quedaron todos afuera y nosotros seguimos las labores normales en el servicio de urgencias porque teníamos que seguir atendiendo pacientes. Me tocó ir a colocar el medicamento a un paciente cuando él me dice, venga, no me han dejado dormir acá en la habitación. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué ha sentido? ¿Qué? Me dice, unos niños corriendo en la parte de atrás no me han dejado dormir. Y como que me tiran piedritas y me golpean el vidrio. No me han dejado dormir. En ese momento venía otro acompañante de otro paciente a decirme lo mismo. No nos han dejado dormir. Unos niños corriendo en la parte de atrás, tiran piedras, le pegan al vidrio y no nos han dejado dormir. Cuando un niño de estos no está con todos los sacramentos al día, existen ángeles buenos y ángeles malos. En medio del mundo astral existen ángeles buenos que lo cuidan a uno y ángeles malos que quieren hacer daño. Cuando sentían que estaban corriendo por la parte de atrás, eran esos ángeles buenos y esos ángeles malos o los espíritus persiguiendo el alma del niño. Porque unos querían que se fueran como para donde el Señor por ser un niño y los otros querían llevárselo porque no tenían todos los sacramentos. Por eso es que se estaba sintiendo este ambiente tan pesado, se estaba sintiendo todos esos niños correr, no estaban dejando dormir la gente y por eso que estaba sintiendo esto. Esa fue la explicación que me dio el sacerdote. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast paranormal No apagues la luz. Hoy estamos en nuestro 6º capítulo y para esta versión hemos salido de nuestro estudio habitual. Ya estamos comenzando a ir a otros municipios a buscar esas historias. Por eso hoy nos encontramos desde el municipio de Jericó para hablar con nuestro nuevo entrevistado. Les recordamos que en este podcast no somos dueños de la verdad, ni podemos garantizar si aparte de este mundo existen otros. No somos expertos en temas paranormales, pero sí en escuchar. Le damos la bienvenida al invitado de hoy, Elkin Monsalve. Jorge, Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Espero que sea para todos de mucho provecho y que disfrutemos de este espacio. Elkin, hablemos un poquito de usted. Queremos conocer un poquito de usted, dónde nació, dónde se crió, cuál es la profesión que ha venido ejerciendo desde hace muchos años ya. Jorge, yo soy jericuano. Nací en el municipio de Jericó, en una vereda que se llama Palenque. Nací en 1975, tengo 50 años cumplidos. Resido en este momento en el sector El Faro y mi profesión es auxiliar de enfermería. Elkin, sabemos que en el mundo de la enfermería, de los hospitales, de los centros médicos, existen historias que a veces superan la razón. ¿Cuál fue la primera experiencia que usted tuvo que se puede catalogar paranormal dentro de su oficio? Te cuento, cuando inicié la parte de trabajar con la salud, empecé en la parte rural. Trabajé en una vereda que se llama Quebradona. Allá a una señora fue a Medellín porque quería consultar con un médico porque tenía una enfermedad y el médico le mandó 52 inyecciones para que la aplicara para tratar esta enfermedad. Como yo estaba encargado de esta vereda para atender todo lo referente a salud, me llamaron para aplicar las inyecciones. Yo fui y hablé con la señora y empecé a aplicarle las inyecciones, pero iba tarde, tipo 6, 7 de la noche a aplicarle las inyecciones porque más temprano tenía otras actividades para hacer. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo no existía la carretera que va de La Viña a Palo Cabildo, era camino de herradura. Entonces yo ya de regreso para mi casa por el camino de herradura, en una barranca que siempre estaba alta, vi algo blanco así agachadito. Me llamó la atención, me dio curiosidad
porque yo no sabía qué era eso. Me puse a reparar eso que había ahí agachado y se fue levantando. Se levantó como si fuera una persona. Quedó la silueta de una persona. Yo me puse a pensar en eso y cuando eso que se levantó sacó una mano y me hacía así, me llamaba. No me hablaba, no me modulaba, simplemente me hacía señas que lo siguiera. En ese entonces nosotros cargábamos un maletín donde teníamos varios implementos que estaban valorados en $1.000.000. Cuando ese ánima, yo lo llamo así, se fue retirando por una parte de una cafetera, de un cafetal, yo pensé que me iban a atracar. Entonces yo salí corriendo para mi casa porque me dio mucho susto. No de ver esto como un ánima, sino como si fuera así una persona que me iba a atracar. Salí corriendo y llegué a la casa y le conté a mi mamá. Le dije, mamá, ¿cómo le parece que viniendo para acá me salió algo de blanco por ahí en el camino y me dio mucho susto porque pensé que me iba a atracar? La reacción de mi mamá fue, no, mijo, de pronto era alguien que iba a robar plátanos y estaba por ahí agachado. Yo no pensé nada más, sino que me quedé tranquilo porque no sabía qué era esto. Al día siguiente volví donde la señora a aplicarle la inyección. Fui a la misma hora, tipo 6, 7 de la noche. De regreso, en la misma parte donde el día anterior se levantó, vi el bultico blanco, otra vez estaba. Ya ahí sí me llamó la atención y me dio curiosidad porque otra vez este bulto blanco ahí. Me puse a reparar y volvió y se paró, como una persona. Me volví a hacer con la mano así. La mano era completamente blanca, los dedos eran blancos, no se dejaba ver la cara, porque no se dejaba ver la cara, pero sí me hacía señas de que lo siguiera. En ese momento me dio mucho susto, los pelitos se me pararon de punta, todo se me paró de punta y salí corriendo para mi casa porque ya yo vi que no era una persona que estaba robando plátanos, vi que era algo anormal y me fui para la casa y le conté a mi mamá. Y entonces mi mamá me dijo, no, mijo, esperemos a ver qué va a pasar. Al tercer día fui a aplicar la inyección, pero como ya llevaba la señora 2 inyecciones, la señora no tenía nevera en la casa. Entonces yo en un tarrito le llevé un poquito de hielo para que colocara hielito en los sitios de aplicación. Como eran tantas inyecciones, había que rotarlas. Fui a aplicar la inyección el tercer día, normal. Ya yo pensaba en el regreso porque ya me daba susto por ver esto que estaba pasando. Cuando llegué al punto donde todos los días me había pasado, otra vez eso ahí. Ese bultico agachado, me puse a repararlo y se volvió y se paró. Yo, tan raro esto. Yo dije, yo tengo que mirar a ver qué es lo que está pasando. Cuando detallo bien el bultico, lo que me estaba pasando era que era como una persona, eso no tenía pies, eso estaba levitando. Sacó una mano y me dijo, Elkin, sígame. Cuando eso me dijo, Elkin, sígame, yo dije, me voy a maluquear aquí. ¿Y cómo era la voz, Elkin? Era como una voz de ultratumba. Era como si fuera una voz del más allá. Era, Elkin, sígame. Me hacía así. Entonces me dio mucho más miedo, porque esa voz no era normal de una persona. Salí antes de irme corriendo, le dije yo, lo que me vaya a decir, dígamelo en sueño, que no le voy a aguantar. ¿Y la comunicación suya con Elkin era en palabras o telepáticamente? Palabras. No, palabras. Lo que yo estaba diciendo ella en palabra, porque ella me habló. Ella me dijo que la siguiera. Y yo le dije a ella, si me va a decir algo, dígamelo en sueño, que no le voy a aguantar. Entonces salí corriendo y llegué a mi casa. Entonces le conté a mi mamá lo que me había pasado. Me dijo, mijo, tenga por seguro de que si ella le va a decir alguna cosa, en sueño se lo va a decir. Preciso, tipo 1, 2 de la mañana, soñé yo. El mismo recorrido, ir a aplicar la inyección a la señora y de regreso me apareció en el sueño el bultico. Y entonces yo le dije que no era capaz de seguir, pero ella me dijo otra vez que lo siguiera. Yo le dije, pero ¿por dónde me voy a subir si es que la barranca es muy alta y yo no tengo cómo subirme? Ella me dijo, baje un poquito que yo le voy a dar la mano. Bajé un poquito, naturalmente me estiró la mano, me subió a la barranca. Y ella siempre iba delante de mí, no se dejaba pasar, no se dejaba ver la cara, pero era la silueta de una persona que iba levitando, iba adelante. ¿Y de pronto en la silueta usted identificó si era hombre o mujer? Sí, era una mujer, porque como el estilo que tenía la silueta era de una mujer. Me llevó por un tramo de una finca
y me llevó hasta cierta parte donde ella me decía, con un dedo tocaba el piso y me decía, lo que hay aquí enterrado es para usted, sáquelo, que eso lo dejaron de la casa que había allí encima. Este ánima me decía, lo que hay aquí enterrado es para usted, saque lo que es para usted. Me repetía y me repetía varias veces lo mismo. En el sueño yo veía la parte de esa finca como muy enrastrojada. Yo le decía a ese ánima, yo le decía, pero venga, ¿yo cómo voy a saber mañana cuando venga dónde me está señalando usted? Me dijo, deje una seña o una marca para que sepa. Yo en el sueño me acuerdo que yo desyerbé un pedazo donde ella me señalaba con el dedo, yo lo desyerbé en forma triangular. Yo hice como un triángulo ahí, yo le quité la maleza que tenía y con eso me basé. Empecé a sentir mucho frío y mucho miedo. Le dije yo, lléveme para donde estoy, que no le voy a aguantar. Yo me voy a maluquear. Cuando le dije así, me desperté en la cama. Yo me desperté en la cama, ya no fui capaz de seguir durmiendo y esperé hasta que mi mamá y mi papá se levantaron, porque ellos normalmente en el campo madrugaban mucho, o madrugan todavía, y entonces cuando mi mamá se levantó, yo me levanté de una y me fui para donde ella. Ella me dijo, mijo, ¿por qué se levantó tan ligero? Le conté lo que me había pasado. Me dijo, vaya donde su papá, pregúntele, cuéntele qué es lo que le está pasando y si anteriormente, si había una casa allá donde ese ánima le dijo. Fui y le pregunté a mi papá, le dije yo, papá, anteriormente en este tajo había una casa, y él me preguntó, ¿usted por qué sabe de esa casa? Entonces le conté la historia y me dijo, anteriormente ahí había un camino donde la gente venía de Medellín con mercancía para Jericó y hacían el famoso trueque, cambiaban mercancía por oro. Entonces me dijo, ¿y qué pasó? Y le dije, no, es que un ánima me mostró un entierro y me está siguiendo y desde varios días llevo que lo estoy siguiendo y tengo como miedo. Me dijo, no, si va a ser para usted, lo va a sacar. Resulta que en ese tajo, donde ella me mostró el entierro, toda la gente que iba a trabajar allá los hacían volar de ahí. Se veía un bultico blanco, se sentía caer cucharas, vidrios, algo le hacían, le movían los palos de café, pero de allá los hacían correr. Y eso fue muchas veces. A mí me dio mucho susto ir a explorar, a sacar eso. Pasó un tiempo y comentándole a unos amigos, así como estoy hablando con ustedes, me dijeron, vamos a ver qué es lo que vamos a sacar allá. Yo inicialmente dije, ¿sí será que es buena compañía para ir? Bueno, yo me resolví, pues yo dije, no tengo nada, vamos a ver. Y fuimos al sitio a las 12 de la noche, fui con otras 2 personas, excavamos y naturalmente sí sacamos 2 ollas de barro. 2 ollas de barro, cuando las vi, qué alegría, qué emoción. Por eso que cuando las destapamos se nos convirtió en carbón. ¿Y cómo fue esa transición para convertirse en carbón? Vea, no sé qué es lo que pasa ahí con las historias que cuentan, que dice que si alguno de las personas que están tiene mal pensamiento o quiere echarle ventaja a los otros, se convierte en carbón, pero nos convirtió en carbón. Creo que alguien de los con los que yo fui, no creo que yo, porque si yo los invité a ellos para que fuera, era porque tenía la conciencia tranquila y la mente segura de que lo que íbamos a encontrar lo íbamos a partir para los 3, pero algunos que tenía ganas de echar ventaja y se nos convirtió en carbón. Seguramente la energía de alguno de los 3 hizo que lo que era para usted el 15 se convirtiera en carbón. Sí, esa fue la historia que me sucedió con esto. Y te cuento, después de eso, mucho tiempo después, siguió en sueños diciéndome que fuera a sacar lo que había allá, siendo que ya habíamos ido. ¿Y usted nunca volvió solo? No fui capaz, me dio mucho susto, me dio miedo y no quise volver y no volví nunca. ¿Qué hay ahí hoy en este momento? ¿Qué hay en ese lugar? ¿O no volví a soñar con eso? ¿Usted nunca volvió a tener esa revelación en su vida? No, después de mucho tiempo, como que ya no quiso seguirme llamando que para que fuera a sacarlo porque veía que yo no le estaba respondiendo. Seguro se cansó de darme como esos indicios de que fuera y se cansó y no. En este momento lo que hay allá es cafetera y nadie sabe pues de eso porque eso queda dentro de una finca y seguro nadie se ha percatado de eso, aunque sí he tenido la certeza de que a muchas personas más les ha salido el ánima y los ha hecho correr. Porque es que eso no es fácil, uno ver una persona de blanco que no tiene pies, que saca una mano blanca completamente y lo llama a uno. No es normal.
Y nunca se supo de pronto Elkin, el ánima que salía era quién, o sea, una mujer que quedó en pena, que enterró sus tesoros, sus pertenencias. A ver, hay una historia que cuenta, y mi papá me la contaba, que en ese sector, en la finca ahí, en esa parte, como que a un señor lo mataron por robarle oro. Y nunca encontraron ni la cabeza del señor ni el oro. Nunca se encontró, nunca se supo qué pasó con él. Entonces no se sabe si es que eso o es que es otra persona que está ahí jodiendo por esta parte o qué es lo que está pasando, pero lo que sí sé es que debe haber algo ahí. Elkin, ¿usted por qué cree que se le reveló a usted? Vea, dentro de lo que tengo de vida, he tenido muchas revelaciones. He tenido muchas revelaciones y creo que estos entes o estos espíritus se le revelan a gente que sean capaces de soportar o que tengan como la valentía de aguantarlos a ellos, porque a una persona que yo creo que no tenga la fuerza les puede dar un infarto, les puede dar cualquier otra cosa, y yo creo que yo los he soportado y me han pasado muchas veces y los he aguantado. Entonces creo que esto pudo haber sido que se me presentó, ella notó en mí la energía para este muchacho aguanta, entonces se me reveló. Creo que eso fue lo que pudo haber pasado. Bueno, Elkin, entonces empezó usted a vivir actividad paranormal desde muy recién ingresado en la enfermería, pero esta historia que usted nos va a contar a continuación ya no tiene que ver tanto con el ejercicio de su profesión, sino que ya es una historia más personal, tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con como esa primera etapa y esa primera experiencia suya de ser papá. Háblenos un poquito de eso. Mira, Jorge, te cuento. Cuando mi esposa quedó en embarazo, muy felices porque estaba en embarazo, resulta que en la primera ecografía que se hizo, que ella incluso fue sola a la ecografía, la sorpresa, eran gemelos. Y nosotros pues nos asustamos mucho porque eran gemelos. Uno siempre espera que un embarazo sea un solo bebé, pero eran dos. Listo, felices y empezamos a preparar todo para la llegada de los gemelos y empezamos a comprar todo de a dos, todo, lo empezamos a conseguir así. En el transcurso del embarazo le mandaban ecografías a ella y en el cuarto mes del embarazo fue a una ecografía que le habían programado. Tal sorpresa para los dos cuando nos dice el ginecólogo que le estaba haciendo la ecografía o el ecografista, solamente hay un feto. Y yo, pero ¿cómo así si es gemelo? ¿Cómo va a ser solo un feto? Y buscó y rastreó con el ecógrafo y solamente encontró uno. Entonces le preguntaba yo al ginecólogo que qué podía haber pasado ahí, si eran gemelos. Y en la historia clínica y en el carnet materno aparecían que era un embarazo gemelar. Entonces nos dice que pudo haber sido que el mismo bebé se reabsorbió en el mismo cuerpo o que el líquido amniótico reabsorbió el otro saco gestacional y solamente haya quedado uno. El embarazo continuó ya con tristeza porque nosotros ya estábamos esperando los dos bebés y ya lo que íbamos a seguir comprando ya solamente era para uno porque ya sabíamos que solamente era un solo bebé. Resulta que ella empezó a enfermarse mucho de infecciones vaginales y ella sentía mucho calor en el cuerpo e incluso estuvo hospitalizada varias veces por esto y el embarazo continuó hasta el 7º mes que llegó la hora del parto. Fue un embarazo prematuro, un parto prematuro. La llevamos a la institución de salud donde nosotros estábamos en el momento y tocó llevarla para Medellín, la remitieron para Medellín. En el hospital de Medellín trataron de detener mucho este bebé porque era muy prematuro. Trataron de detenerlo mucho e incluso llegó al punto en que el ginecólogo, ella ingresó un viernes a esta institución y el ginecólogo tratando de detenerlo, al lunes le hizo una ecografía y vio que no tenía líquido amniótico. Entonces le dijo a mi esposa, si a las 6 de la tarde este bebé no nace, hay que sacarlo, sea como sea, hay que sacarlo. Listo. Las 6 de la tarde llegó, le colocaron pitocina a ella para inducirle el parto y nació el bebé. Nació el bebé que estamos esperando, ya uno. Salió, como era prematuro, era con muchos cuidados, estaba pediatra, estaban todos los especialistas ahí pendientes de él.
lo recibieron, hicieron todo lo que le hacen al bebé, cuando ella le decía al médico, doctor, yo tengo ganas de pujar. Y él le decía, pero no, es que ya es un normal de todas las maternas, es que cuando quedan los dolores se llaman entuertos. Eso es normal de toda persona que tuvo un bebé. Y él le decía, no, doctor, yo tengo ganas de pujar. Y entonces el médico le dijo, vamos a mirar qué es lo que pasa. ¿Qué sorpresa se llevaron cuando ven que nació otro bebé? El otro bebé que era el segundo bebé, pero nació muerto. Mucha tristeza porque era un bebé de nosotros, que lo estábamos esperando con mucho cariño y todo, pero la sorpresa era porque ya después del cuarto mes ya nos habían dicho que no había ningún otro bebé. El tiempo transcurrió, le dieron salida para la casa y el tiempo pasó y resulta que el niño empezó a crecer, ya tenía como 2 añitos, cuando él en la casa le decía a la mamá que vea donde había otro niño. Él veía otro niño, un niño imaginario. Pues ha ocurrido de que ellos en esta etapa tienen un amigo imaginario y juegan con ellos. Y nosotros nosotros no le parábamos bolas a eso porque normalmente los niños juegan así. Pero para la sorpresa de nosotros era que él como que se asustaba cuando el otro niño como que lo encontraba, se hacía el juego con él. Nosotros nunca sospechamos nada. Cuando el niño tenía 5 años, resulta que un día mi esposa lo estaba organizando para llevarlo a la guardería. La cama quedaba casi en el centro de la mitad de la pieza. Y ella estaba organizando como el bolso para llevarlo a la guardería cuando ella vio que pasó el niño, el hijo, riendo, muy sonriente, pero era un poco más pequeño que el otro. Ella en ese momento no acató que era más pequeño y el niño pasó sonriéndose y pasó para la parte de atrás de ella, en la misma habitación. Por ahí a los 5 o 10 minuticos sintió en la otra habitación que estaba siguiente a la pieza donde ella estaba un ruido. Ella volteó a ver dónde estaba el niño que estaba en la habitación y no había ningún niño, no había ningún otro bebé ahí, el niño que iba para la guardería. Y ella lo llamó a ver dónde estaba. Ella lo llamó y el niño contestó en la otra habitación. Pero si él no ha salido de la habitación, ¿cómo va a estar allá? Si él no había pasado, él entró pero no salió. Entonces, pues como algo curioso. Después de esto, ella lo llevaba a la escuela y ella empezaba a sentir que la llamaban. Mami, la llamaban. Ella me llamaba al trabajo muy asustada porque normalmente era una voz que ella no estaba identificando de quién era y que le estaba diciendo mamá. Los juguetes que el niño tenía en la casa, con los que el niño jugaba, se empezaron a mover solos. Un carrito que él tenía de pilas, el carrito lo arrastraban. Se veía cuando lo llevaban. Lo arrastraban y el niño estaba estudiando. Un sábado, estábamos nosotros acostados durmiendo y el niño tenía una guitarrita esas eléctricas, pero de pilas. Yo le había quitado las pilas a la guitarra porque era muy cansoncito con ella, entonces la teníamos colgada donde él no alcanzaba y yo le había quitado las pilas. Cuando esa guitarra empezó a sonar, vaya curiosidad, porque ella me dijo, pero este culicagao se levantó tan temprano a tocar la guitarra. Me levanté yo a mirar, la guitarra sonando sola y no tenía pilas, la estaban tocando. Qué susto tan horrible nos llevamos nosotros cuando eso estaba ocurriendo en la casa. La llamaban a cada rato, los carros se movían, la guitarra se tocaba sola. Entonces nos tocó hablar con un sacerdote que era lo que estaba pasando. Nos tocó, pues, al ver tanta cosa que se movía en la casa, que la llamaban a ella, todo esto, nos tocó hablar con un sacerdote. El sacerdote lo que nos dijo era, este bebé era un gemelo, está con una conexión muy grande con el otro hermanito, porque están en la misma bolsita gestacional, y con la mamá por ser la mamá. Entonces no se quería ir, no los quería abandonar a ellos, la muerte de él, quién sabe por qué pudo haber ocurrido, y no los quería dejar. Entonces lo que nos dijo el padre es, tiren agua bendita en la casa y bauticen el bebé para que él se pueda ir y dígale que se vaya a descansar, que ya él es de otro mundo, que ya él es un angelito. Eso hicimos nosotros en la casa, tiramos agua por toda la casa,
lo bautizamos, le dijimos que nosotros lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo íbamos a llamar, le colocamos un nombre y que se fuera a descansar, que ya le era un angelito, que se fuera a descansar tranquilo. Pues sí, él se fue a descansar y por mucho tiempo no lo volvimos a sentir. Pero no hace ni mucho tiempo, no hace muchos días, a mi esposa, él llega, ella sabe que es él. Le toca la cabeza, la acaricia, le toca el cuerpo, la cobija, cuando la ve que está descobijada, la cobija, pero ya sabemos que es él y ella sabe que es él y no le tiene miedo. ¿Y qué edad tiene el niño que está bien y que creció con Tiene ustedes? 17 años y medio, ya va para 18. ¿Y en esos 17 años ha tenido alguna experiencia con este otro gemelo? Él también ha sentido cositas, también lo mismo. Él siente que la presencia de él, pero no lo ha visto, pero siente la presencia de él. Bueno, son, Jorge, historias tremendas, las que estamos escuchando hoy con el invitado Elkin del municipio de Jericó. Hay algo también, Elkin, muy particular en los enfermeros y en las personas que trabajan en el sector salud, y es el viajar con los enfermos. Sabemos que la carretera, más que todo de noche, está llena de misterios, está llena de casos paranormales. ¿De pronto alguna experiencia en carretera viajando, Elkin? Alejandro, mira, te cuento, sí me han pasado experiencias paranormales en la carretera. Te voy a contar una que es muy reciente, fue en el tiempo que estábamos en pandemia. En la parte donde yo trabajaba, en el hospital donde yo trabajaba en ese entonces, me mandaron de remisión con una paciente que estaba muy complicada para otro hospital de referencia de donde había más especialidades, más especialistas, más oportunidad para que esta muchacha se pudiera salvar. Nos mandaron de remisión con ella, pero en ese entonces nosotros no podíamos viajar en la parte donde ella iba, porque esa es exponer el personal de salud a que se infectara o se contagiara del COVID. Entonces, la parte de medicina, médicos, auxiliares de enfermería, iban en la parte de adelante de la ambulancia. Íbamos para este hospital que le digo de más alta complejidad y resulta que tipo 3 de la mañana el carro dio una curva que ya seguía una recta, dio la curva para seguir avanzando hacia este hospital y delante de nosotros, cuando el carro iluminó la parte de la recta, pasó, yo digo que era el diablo, porque era un animal gigante, era grande, era negro, no se distinguía bien la cara, las facciones de eso que se nos apareció, era horrible. El conductor en ese momento se quedó callado. Yo seguí callado, yo seguí orando por dentro, solo porque me dio mucho susto cuando vi esto. Y seguimos los dos callados cuando más adelante le pregunté yo al conductor, compa, ¿usted vio lo que pasó allá arriba, allá atrás? Me dice, yo pensé que usted no lo había visto. Yo le dije, sí, yo lo vi. Y él me hace esta pregunta, ¿usted qué cree que era esto? ¿Usted qué cree que vio lo que pasó? Le dije yo, para mí era el diablo. Para mí era el diablo. Y me dice, para mí también era el diablo. Porque es la segunda vez que a mí se me aparece y ya me han dicho que el diablo aparece por esta parte. Es que la carretera tenía vía de ida y vía de regreso y tenía un separador de cemento y eso lo cruzó como si nada. Eso no tuvo ni que brincar ni nada, sino que lo traspasó. Y el aspecto de esto era miedoso, era una cosa negra, feísima. Para mí era el diablo. ¿Qué horas eran cuando ustedes vieron eso, Elkin? 3 de la mañana. La hora bruja, la que llaman la hora bruja, era exactamente esa hora, 3 de la mañana. Elkin, nos acabo de contar usted también que es la segunda vez que tiene una experiencia con el diablo. ¿Cuál fue la primera? La primera experiencia que tuve con el diablo fue muy curiosa. Yo estaba muy niño, tenía yo tipo 8 años, 9 años. Mi abuelo le había hecho una casa a mi mamá, que para que no rodáramos mucho, la casa no estaba terminada tan siquiera. Estaban los pisos en tierra, la parte de adentro de las habitaciones y toda la casa adentro estaba en cemento rústico. Mi familia siempre ha sido muy católica y siempre hemos tenido la tradición de rezar el Santo Rosario. Nos sentamos todos a rezar el Santo, no nos sentamos, nos arrodillamos a rezar el Santo Rosario así en el cemento rústico. Y una hermana
cogió un cojín como para que no le tallaran mucho las rodillas. Y al rato de estar rezando, ella me dijo, cuídeme el cojín que voy a ir al baño, que voy a hacer una necesidad. Yo al sentir ese cojincito tan bueno en una rodilla, yo, uy, qué maravilla, qué cosa tan buena. Cuando ella regresa del baño, ya yo no le quise entregar el cojín, porque pasar de una comodidad a ese piso rústico, no. Empezamos a pelear los dos en medio del rosario. Como ella es mayor que yo, ella me pegó más duro. La reacción mía es irme para una parte, para una esquina de la casa, la más retirada, a llorar pegado de un estantillo. Yo me recosté contra el estantillo, hice esto. Cuando me dio por mirar como para una carretera que pasaba ahí junto a la casa, venía un perrito negro, pequeñito, haga de cuenta un chihuahua o un pinche, pero era negrito. Por consolarme, yo lo llamé, yo le dije, psh, psh, le hice yo así al perrito, como que para yo consolarme, y seguí tapado contra el poste de la casa, el paral, seguí tapado. Al minuto, 2 minutos, me dio por mirar a ver dónde estaba el perrito. Estaba al pie mío, por ahí a 1 metro de distancia, pero ya no era un perrito, ya era, hágase cuenta, un ternero, una cosa gigante, grande, echando candela por la boca y por los ojos. Yo ahí mismo caí en cuenta que ese era el diablo. Yo dije, este es el diablo que me apareció, por la grosería de haber peleado en medio del rezo. Me acordé que la puerta por donde yo salí, que salí llorando, la tiré muy duro y la cerré. Pero me acordé, es que en ese momentico como que me cruzaron muchas cosas en la cabeza, porque me acordé que por donde mi hermana había salido a ir al baño, la había dejado abierta. Y le digo que en menos de 3 segundos estaba yo ahí arrodillado otra vez contándole a mi papá, a mi mamá y a todos, llorando lo que me había sucedido. Naturalmente ellos no me creyeron. Ellos no me creyeron porque pues ellos no vieron esto. Pero yo estoy seguro de que fue el diablo que me salió por haber cometido esta grosería en medio del rezo. Elkin, ¿qué edad tenía usted cuando esto? 8 o 9 años tenía. Era ya muy consciente. Sí, ya era consciente. Y yo sabía que era lo que me estaba pasando. Y dicen los abuelos y los papás que en este tiempo el rezo era de respeto, que las peleas entre hermanos también a veces daban mucho pie a que tuvieran como ese encuentro con lo que usted denomina el diablo. Y pasaba mucho y se oyen muchas historias de ese tiempo donde la grosería muchas veces era castigada, por decirlo así, teniendo ese tipo de encuentros paranormales. Sí, es verdad. Se ha escuchado mucho de esto y más que todo cuando se está rezando o cuando se desobedecía. Que el diablo, la mamá le decían, el diablo te va a salir, y eso era preciso. Lo que la mamá le decía a uno, eso era preciso. Pues en el momento no me lo dijeron, que me iba a salir el diablo, pero como fue en medio del rezo, en medio de algo tan sagrado, me hizo reflexionar, me hizo correr. Estamos hablando con Elkin Monsalve, enfermero del municipio de Jericó, acerca de toda esta actividad paranormal que ha vivido durante su vida. Unas en el ejercicio de su profesión, otras en su vida personal. Ahora quiero que nos introduzcamos un poco más en su ejercicio como enfermero, pero que hablemos de toda esa actividad paranormal, Elkin, que ocurre en los hospitales. Mucha gente sabe que en muchos hospitales puede ocurrir este tipo de actividad y usted lo ha vivido y lo ha vivido junto a otras personas que han estado a su lado. Ha tenido la oportunidad de visualizar estos entes o esto que se aparece y que no tiene explicación, acompañado por otros de sus compañeros. Empecemos hablando de esa historia que le ocurrió con una médica escéptica, porque por lo general los médicos son muy escépticos a todo este tema paranormal, pero les ha ocurrido. ¿Le pasó a usted con una médica también? Háblenos un poquito de esa historia. Jorge y Alejandro, mira, les cuento. Yo sí estoy seguro de que sí existe actividad paranormal en los hospitales. He trabajado en muchos hospitales, en Medellín, para el oriente, para el norte, en el suroeste. Y te voy a contar una historia de una actividad paranormal que me sucedió en un hospital del norte. Resulta que los domingos dan un programa que se llaman Ellos Están Aquí.
A mí me gustaba ver esos programas porque me llaman la atención y además porque yo he sido como muy dulce para que de la actividad paranormal me salga o se me revele. Me empecé a ver a las 9 de la noche, no teníamos tanto trabajo en el servicio de urgencias, este programa. Cuando una médica me pregunta, Elkin, ¿qué estás viendo? Y yo, doctora, estoy viendo algo que a usted no le gusta. Me dice, ¿pero qué estás viendo? Y yo, un programa que llama Ellos están aquí, porque ellos hablaban así, ellos están aquí. Y ella me dice, ay, voy a mirar. Se sentó al lado mío con la expectativa de que iba a sentir algo. Yo le dije, no, es solamente lo que el presentador sienta. Entonces el presentador decía, ay, me tocaron acá. Y ella, vi tal cosa, ay, se movió tal cosa. Y ella me decía, no, yo lo que quiero es acción. Yo lo que quiero es que ver algo, que yo pueda mirarlo, que yo pueda decir que sí me apareció. Terminó el programa, no llegó tanta gente al servicio, como a las 2, 3 de la mañana, me senté yo en una silla que daba a un pasillo de este hospital. Me senté yo ahí y llegó el compañero que es celador, llegó y se sentó conmigo. La médica, como se sintió sola, llegó también y se sentó con otro en la mitad de la silla. No sé si fue que le dio miedo o por algo se sentó en la mitad. Cuando, por ahí a los 5 o 10 minutos de estar sentados los tres ahí, hacia lo lejos donde terminaba el pasillo, porque conectaba con otro, yo vi que pasó algo blanquito. Y le dije yo, doctora, mírela allá. Pasó, era como una monjita, toda de blanco. Pasó y la médica se quedó mirándolo. Detrás de esa iba otra. Le dijo, mire, sí ve. La reacción de esta médica fue salir corriendo hacia donde estaba estas ánimas. Salió corriendo como a ver qué era eso. Pues buscó por toda parte en la clínica, buscó por todos los lados, ya no encontró a nadie. Resulta que esta no fue la única vez que se me presentaron. Otro día una muchacha se sentó ahí también y me pregunta, Elkin, ¿hay alguien trabajando para la parte de allá, para la parte administrativa? Y yo, no, ¿por qué? Me dice, es que hay alguien de blanco pasando allá. Me senté yo al lado de ella y naturalmente otra vez las ánimas pasaban allá. Pasaba primero una, era como una monjita toda de blanquito, pero no tenía pies, eso levitaba, pasaba. Y detrás pasaba la otra, agachaditas, pasaba. Yo le dije, son unas ánimas que pasan allá. Esa muchacha le dio mucho susto y se quitó de ahí. Normal, se quitó porque le dio susto, pero no hizo nada. Otro día llegó un muchacho al servicio de urgencias porque sentía algo en el pecho. El médico de urgencias le ordenó que le tomaran un electro. Le tomé un electro y había que repetirle el electro a la hora. Resulta que el muchacho se sentó en las sillas donde yo me había sentado anteriormente, que ya había visto las ánimas. Y él me pregunta, Elkin, ¿quién hay por allá? ¿Qué pasa por ese lado de allá? ¿Hay gente por ese lado de allá? Yo le digo, no hay nadie. Me dice que ahí pasa alguien de blanco. Y yo le dije, ve, tan raro. Me senté al lado de él cuando sí pasó las ánimas común y corriente, el parcito que siempre está acostumbrado a pasar. Y yo le dije, no se preocupe que son las ánimas. Pues le digo, Jorge, que a este muchacho casi nos toca remitirlo, porque fuera que fue con un dolor en el pecho, y al yo decirle que eran unas ánimas, casi se nos infarta. El muchacho casi nos toca salir de remisión con él por el susto que le dio al ver estas ánimas. Elkin, precisamente con todo lo que nos viene contando durante este capítulo, con las revelaciones y los entes que se le aparecen, sobre todo las ánimas, ¿cómo es su relación con las ánimas? Mira, soy muy devoto a ellas, mi esposa es muy devota a ellas. Nosotros siempre en el rosario les rezamos a las ánimas que nos cuiden, que nos protejan, que nos libren de todo mal y peligro. Siempre estamos acostumbrados a rezarles a ellas para que nos protejan. Yo creo que este vínculo que nosotros ya hemos creado con ellas, de rezarles, de pedirles que nos protejan de todo eso, hace que ellas se nos revelen más, se nos presenten más. Incluso, les cuento, a veces cuando nosotros estamos haciendo el rosario, sentimos que ellas nos responden también. ¿Y cómo es eso? Se siente un murmullo, no se siente como que alguien hacía la voz patente, no, se siente como si fuera un viaje de cucarroncitos, como alguien hacía lo lejos susurrando, y ya nosotros sabemos que son ellas. Y ya no nos da susto. ¿Qué sienten en esos momentos? No,
Ya estamos acostumbrados, mi esposa es muy devota a ella, le han hecho muchos favores, le han hecho muchas cosas y ya sabemos que son ellas y no nos da susto. Precisamente, Elkin, ¿qué tipo de favores le puede pedir las personas a las ánimas, por ejemplo? Más que todo, yo sé que lo que la gente le pide es que nos cuiden y los protejan de todo mal y peligro. Porque mi esposa siempre que yo voy a salir, que voy a irme para un viaje o que me tengo que remitir, que me tengo que ir con un paciente remitido, ella les pide mucho que me cuiden y que me protejan. Les cuento que hasta el punto de que cuando yo regreso de la remisión a mi casa, ellas sienten cuando me llevan a la casa y salen de la casa. Hasta ese punto le hacemos sentido. Y algunos lo han visto acompañado, porque muchas personas que son muy devotos como de las ánimas, siempre dicen, ve, me vieron acompañado de mucha gente, pero realmente iba solo. No, la verdad no he estado como en situaciones así que yo diga que estaba en peligro o alguna cosa, porque normalmente ellas siempre se rebelan más que todo cuando uno les pide que lo protejan de algo contra alguien que le pueda hacer daño. Y no, les hemos visto, sí, los dos, pero no como que decir que la gente nos haya visto con varias personas así, no, normal. Dicen que las ánimas también ayudan como despertador. Hay personas que le piden a las ánimas, despiérteme a tal hora en punto, pero hay mucha gente que pues le teme a esto y le dice, pero no me vaya a mover, no me vaya a tocar, no me vaya a descobijar, simplemente despiérteme, porque hay personas que aseguran que cuando se encomiendan a las ánimas para despertarse y no le hacen esta petición de no me vaya a tocar, no me vaya a mover, no me vaya a descobijar, puede pasar eso. A usted, a la hora que le pidió despertarla, lo tocan, lo descobijan o lo mueven. Te cuento, Jorge, qué pena, te cuento que nos ha pasado eso. A nosotros nos ha pasado, más que todo a mi esposa. Ella le pide a las ánimas que la despierten a una determinada hora, a esa hora la despiertan. Y la han tocado, siente que la llaman, siente que le mueven algo o que algo ocurre y la despiertan a la hora que ella les pide exactamente que la despierten. Bueno, Elkin, historias muy impactantes y relatos reales que nos ha venido usted contando a lo largo de este episodio. Y quisiera saber, Elkin, si de pronto ha tenido otra experiencia dentro del hospital. Sí, Alejandro, mira, te voy a contar otra historia que me sucedió en uno de los hospitales donde yo he trabajado. Resulta que me tocó ir a hospitalización a llevar un medicamento a la compañera que estaba allá. De regreso para el servicio de urgencias donde yo estaba trabajando en ese entonces, me encontré en el pasillo a una muchacha. No le pude ver la cara porque no le vi la cara. Sé que era una mujer porque tenía cabello largo y la silueta era de una mujer. Me dijo, buenas noches. Yo le dije, hola, buenas noches. La muchacha siguió por el pasillo, yo llegué para el servicio de urgencias. Iba yo por la mitad del pasillo cuando dije, esta muchacha, ¿para dónde irá? Me puse a repararla y ella entró a unas oficinas. Pegó para unas oficinas. Resulta que en estos hospitales de la noche las oficinas no trabajan. Me llamó la curiosidad y fue y le pregunté al portero que quién era la muchacha que había pasado para esas oficinas. Me dijo, no, yo acá no le he abierto la puerta a nadie, por acá no ha entrado nadie. Y yo, sí, porque yo me encontré con una muchacha e incluso ella me saludó. Entonces yo le dije, sí, ella sí pasó. Fuimos a buscar por allá. En las oficinas no había nadie. Estaba completamente todo apagado, cerradas las oficinas. Entonces yo dije, Dios mío, ¿a quién saludé yo? ¿Y cómo fue esa mujer que pasó? No le vi la cara. Era la silueta de una mujer, se veía que era una mujer joven por el cuerpo que llevaba y la voz era la voz de una mujer, como un joven, pero no le pude ver la cara. Esas son las historias que ha vivido Elkin dentro de los servicios de los hospitales en los que ha trabajado, sobre todo en la noche y en urgencias. Ha vivido esa actividad paranormal. Y hablábamos ahorita, antes de meternos ya un poquito al interior de estas instituciones prestadoras de servicio de salud, hablábamos un poco de que muchas de esas experiencias también las ha vivido estando usted rodeado de otras personas que han logrado todos ver lo mismo que usted ha podido apreciar. O sea, no podría uno decir, no, yo lo vi, pero este no lo vio, entonces seguramente fue algo, una mala jugada de su imaginación. Pero esta historia que usted nos va a contar ya a continuación también involucra a otras personas más y es lo que les ocurrió con un charol.
actividad paranormal que sucedió en presencia de otras personas y tiene que ver con un charol. Te cuento, Jorge Luis, que en uno de los hospitales donde yo trabajaba, al frente había una fábrica y tenía su celador la fábrica, y se nos va al servicio de urgencia y nos dice: muchachos, mucho cuidado que un carro se acaba de estrellar en la malla del hospital y dejó un hueco por donde se le puede entrar a una persona a robar. Y resulta que yo tipo 12 de la noche fui a colocar un medicamento al servicio de hospitalización. Sentía en la parte de abajo del hospital que estaban tratando como forjando puertas, como tratando de abrirlas. Yo me asusté porque yo dije: ay, por el hueco que abrió el carro se nos puede haber entrado alguien a robar. Llamé al celador y le dije que estaban haciendo, como tratando de abrir puertas. Él fue a mirar, no encontró a nadie. Yo dije: pero tan raro si esas puertas estaban sacudiendo las puertas como tratando de abrirlas. A las 2 de la mañana que me tocó volver a aplicar medicamento, ya estaban tirando puertas como cerrando. Cerraban muchas puertas. Y yo decía: nos entraron y nos robaron. Llamé al celador y le dije: venga que por ahí están cerrando puertas. El médico que estaba de turno en ese momento le dio curiosidad porque era muy escéptico a estas cosas. Él no creía en nada, o no cree todavía, no sé si creerá. Bajó con el celador a mirar qué era lo que estaba pasando. Los tres fuimos a mirar en la planta baja del hospital, las puertas completamente cerradas. Todo cerrado. En la parte de abajo de la planta baja estaba un cafetín. Y nos paramos los tres ahí como en forma triangular, a conversar de esto que estaba sucediendo. Había una mesa donde tenía un charol. El charol se paró solo, como que levitó el charol, se fue hasta donde nosotros estábamos y nos lo largaron a la mitad de los tres. Cuando el médico dijo: Dios mío, ¿qué es esto que está pasando? Yo le dije: doctor, ¿usted no cree cosas? Mire, nadie cogió el charol y se vino solo de la mesa, como volando, nos lo largan al pie de los tres. Mire, lo que dijo el médico es: vámonos de aquí, vámonos, que esto no está nada bueno. Y nos tocó irnos para el servicio de urgencias con mucho susto al ver qué era lo que había pasado. Y ahí donde él comprendió que si había actividad paranormal, donde involucra a varias personas y que los tres pudimos ver esto, y no fui yo solo, que me pueden catalogar de loco o alguna cosa, pero fuimos tres personas que pudimos ver esto y presenciar este ente que nos largó un charol en medio de los tres. Hay algo también, Elkin, que impacta mucho en los hospitales, y es la atención a los niños. Usted ahorita nos contaba de la silueta de dos especies de monjitas que pasaban por unos pasillos y de una mujer también que usted alcanzó a percibir. Pero ¿cómo ha sido la experiencia con niños en hospitales? Te cuento, Alejandro, que tuve la experiencia de vivir un caso muy impactante. Resulta que en una clínica en Medellín nos llevaron un niño al servicio de urgencias, un muchacho muy jovencito, un niño, donde quedó en medio de fuego cruzado y fue herido por un proyectil. Los llevaron al servicio de urgencias y nos avisaron de que los iban a llevar para el servicio donde yo estaba, y al momento de llevarlo también llegó el papá, la mamá del niño, y lo dejamos entrar normalmente porque nosotros sabemos que la posibilidad de que tenía este niño de vivir ya eran muy pocas, porque lo había impactado en la cabeza. Resulta que la mamá los dejamos entrar como para que se despidieran del niño, para que estuvieran ahí y para que ellos presenciaran de que nosotros sí estamos haciendo algo para poder salvar al niño. Resulta que el niño como a los 20 minutos falleció. Muchas como de los vecinos, de ellos, familia, fueron al servicio de urgencias. Cuando el papá le dio la noticia a la gente de que el niño había fallecido, ocurrió algo muy raro en el servicio de urgencias. Ese servicio como que se estremeció. El servicio como, no sé, un ruido impactante, algo muy raro ocurrió en el servicio. Todos quedamos como impactados al ver esta reacción que ocurrió en ese momento. Pasamos el niño a la sala blanca, que es donde se llevan los difuntos, para dejarlo ahí mientras ya lo recogía la funeraria. Pues la familia no se quiso ir del servicio de urgencias, quedaron todos afuera. Y nosotros seguimos las labores normales en el servicio de urgencia porque teníamos que seguir atendiendo pacientes. Me tocó ir a colocar el medicamento a un paciente cuando él me dice: venga, no me han dejado dormir acá en la habitación. Y yo: ¿qué pasa?
¿Qué ha sentido? ¿Qué? Me dice, unos niños corriendo en la parte de atrás no me han dejado dormir. Y como que me tiran piedritas y me golpean el vidrio. No me han dejado dormir. En ese momento venía otro acompañante de otro paciente a decirme lo mismo. No nos han dejado dormir. Unos niños corriendo en la parte de atrás, tiran piedras, le pegan al vidrio y no nos han dejado dormir. Bueno, transcurrió la noche y volví tarde la noche a dar vuelta por ese servicio y los familiares inquietos que estaba pasando, que no los estaban dejando dormir. Entonces yo les decía que seguro eran algunos niños que estaban jugando, que papás descuidados que no reprendían los niños, y de pronto era eso, como tratando de esquivar un poco el caso que ellos estaban presenciando. Yo ya sabía más o menos qué era lo que se estaba tratando. Al sentir a estos niños corriendo por detrás, yo decía, eso tiene que ser algo paranormal, algo que está sucediendo con este niño. Casualmente, esa misma semana, fue un sacerdote al servicio de urgencias a que lo atendieran. Y entré en confianza con el sacerdote, me tocó atenderlo y todo, y me pareció un sacerdote muy chévere. Entonces, le dio por contarle el caso que nos había sucedido ahí, que los pacientes se estaban quejando, que porque no los dejaba dormir. Le conté toda la historia del niño, lo que había sucedido. El padre me dice, desde la parte espiritual, de la parte teológica, le voy a dar como una explicación de lo que puede pasar. Me dijo, por lo que yo averigüé, el niño no estaba como ni bautizado, no tenía todos los sacramentos, no los tenía todos. Entonces yo le conté al padre que lo primero que me preguntó era que si el niño ya estaba con los sacramentos. Yo le dije que yo creo que no. Entonces me dice, vea, cuando un niño de estos no está con todos los sacramentos al día, existen ángeles buenos y ángeles malos. En medio del mundo astral existen ángeles buenos que lo cuidan a uno y ángeles malos que quieren hacer daño. Cuando sentían que estaban corriendo por la parte de atrás, eran esos ángeles buenos y esos ángeles malos, o los espíritus, persiguiendo el alma del niño. Porque unos querían que se fueran como para donde el Señor, por ser un niño, y los dos querían llevárselo porque no tenían todos los sacramentos. Por eso es que se está sintiendo este ambiente tan pesado, se estaba sintiendo todos esos niños correr, no estaban dejando dormir la gente, y por eso que estaba sintiendo esto. Esa fue la explicación que me dio el sacerdote, que eran los espíritus bregando a arrebatar ese alma del niño que ya estaba como en el limbo, no se sabía por dónde pegar. Entonces estaban plegando a pelear por ese espíritu. ¿Durante cuánto tiempo se sintieron los ruidos de los niños en el hospital? No, pues los acompañantes de los pacientes que estaban allá dijeron que toda la noche estaban como en esa algarabía que sentían el ruido. Bueno, conversamos con Elkin Monsalve, enfermero del municipio de Jericó, de toda esta experiencia con lo paranormal que ha vivido, desde lo personal, desde su profesión, dentro de los hospitales, por fuera de ellos, y hemos tenido una muy buena conversación. Nos ha relatado casos e historias que, como ustedes ya lo han escuchado, se han dado en presencia de más personas en un mismo recinto. Así es, Jorge. También invitamos a todos los que estén viendo y escuchando las historias de nuestro podcast No Apagues la Luz, a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones para que siempre estén pendientes y enterados de todos los capítulos que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Ya este es el 6º capítulo. Agradecimiento muy especial a Elkin por traer todas estas historias, y yo siempre le digo a los invitados por ser tan valiente. No cualquier persona se pone enfrente de un micrófono y cuenta sus testimonios que siempre son reales. Siempre le damos la oportunidad a las personas que cuenten sus testimonios, sus historias que han vivido de manera personal. Así que, Elkin, muchas gracias. Alejandro, Jorge Luis, es con mucho gusto. Estos testimonios que yo les traje acá son cosas que he vivido, que he evidenciado, y que sé que muchas personas lo van a ver, lo van a escuchar y van a estar de acuerdo, o van a tener la experiencia de saber que sí existe como vida después de la muerte, o que existe algo que no sabemos explicarlo, pero que existe y que en cualquier momento nos puede presentar a todos.
No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz.